Desde el título de la película, basada en la novela homónima de Thomas Harris, las analogías con el trato y relacionamiento con los animales en nuestras sociedades modernas es más que evidente. Seguramente, analizando este punto de vista, en la novela se puedan encontrar más. Pero hagamos una breve apreciación de la primera obra cinematográfica de la saga. Lo que me llamó la atención a ver la película fue la misma razón que me llevó a verla. ¿Por qué nos genera tanto horror y asombro los sucesos de canibalismo, terror, cuando hechos se desempeñan al mismo nivel en nuestra vida cotidiana? Si bien canibalismo y carnismo son conceptos diferentes, tienen muchos puntos en común. Desde nuestros parientes más cercanos, los neandertales, hasta la época moderna, muchas tribus y comunidades han practicado el canibalismo con fines religiosos, fines simbólicos en guerras o en situaciones extremas de supervivencia, al igual que pasa con la matanza de animales. Pero volvamos a la película y a nuestra época contemporánea, donde en ambos actos hay personas que ejercen la violencia y hay víctimas. En el caso del carnismo, está opacado por la normalización y consumo de la industria cárnica, pero víctimas al fin. Quiero recalcar el título de la película, El silencio de los corderos, también en Hispanoamérica conocida como El silencio de los inocentes. De esas víctimas quiero hablar y el carácter psicológico de la película, donde seres humanos ocupan el lugar que le damos a los animales hoy en día. Es menester destacar el antagonismo pero a su vez similitud de los personajes, ya que todos luchan por deseos personales que se contraponen entre libertad y encierro. Clarice, agente del FBI, protagonizada por Jodie Foster, es enviada a una prisión de máxima seguridad a entrevistar a Hannibal Lecter, protagonizado por Anthony Hopkins, asesino y ex psiquiatra, con el fin de obtener información de Buffalo Bill, protagonizado por James Gunn. Buffalo Bill es un asesino en serie que el FBI intenta capturar y envían a Clarice a obtener información, como ya hemos dicho, de este asesino. Quiero recalcar el apodo del mismo, ya que Buffalo Bill existió en la realidad. William Frederick Cody fue un cazador de bisontes y empresario, entre comillas, estadounidense, protagonista en la expansión de los colonos en América del Norte. Él mismo asesinó casi 5.000 bisontes en 18 meses y de allí nace su apodo. También es responsable de numerosos asesinatos a nativos americanos y encabezar misiones con este mismo fin. En ningún momento el autor Thomas Harris o el director de la película Jonathan Demme quieren hacer énfasis en la condición de los animales, tanto en la obra como en la película. Pero el carácter real de la misma, ya que sea una película de ficción, terror psicológico, perfectamente podría pasar en la vida real. Bueno, hay casos similares. Pero eso es lo que me lleva al cuestionamiento de la misma, ya que es un tema que está muy inserto en nuestra cultura, que pasa desapercibido por muchos, lamentablemente. Es necesario resaltar el carácter arbitrario de Hannibal Lecter y Buffalo Bill, ya que ambos asesinos no matan por necesidad, matan por sus placeres. Si bien hay una necesidad en su criterio de alimentar esos placeres, pero dependen de vidas inocentes, sin cuestionarse si sus actos son éticos o no. Lo mismo que pasa en el consumo de animales, ya sea para comerlos, para vestirse con sus pieles, etcétera, etcétera, etcétera. El impulso hedonista de los personajes, más en el caso de Hannibal Lecter y Buffalo Bill, tiene connotaciones sexuales y de dominación sobre el otro, sobre las víctimas. Más aún con Buffalo Bill, que arranca las pieles a sus víctimas para así hacerse un traje con piel de mujer, ya que se considera transexual, pero le fue negado el derecho a la cirugía de cambio de sexo en varias clínicas. Este carácter hedonista en los asesinos y esta sexualización de las víctimas no es un tema que está ausente
en la industria cárnica. Al contrario, la activista y escritora Carol J. Adams crea un paralelismo entre estos dos temas que están insertos, incluso alineados. En su libro La política sexual de la carne lo plantea muy bien. Más adelante vamos a hablar de otros conceptos que plantea Carol J. Adams. Como decíamos anteriormente, ninguno de los asesinos cuestiona sus actos. La carencia de este cuestionamiento asombra más en el caso de Hannibal Lecter, ya que es un psiquiatra bastante culto, lee poesía, escucha ópera y dibuja de manera excepcional. Habla de manera muy formal e incluso empatiza mucho con Clarice. No digo que una cosa lleve a la otra, es más, todo lo contrario. Lo que quiero resaltar es que actos tan descabellados pueden estar ocultos en profesionales aplicados y posiciones de alto prestigio. Cambia mucho la moral cuando estos actos son colectivos. Colectivos y a otras especies. Desviándonos un poco de nuestro tema central, estas características que acabo de describir de Hannibal Lecter son lo que hace al personaje tan particular y que sus víctimas sean seres humanos. Ahora volvamos de nuevo a los diálogos de la película. En la primera entrevista que Clarice le realiza a Hannibal Lecter, este hace un análisis intuyendo sobre el perfil y el pasado de Clarice, a lo que ella responde: usted ve mucho, doctor, pero es bastante fuerte de hacer una percepción de sí mismo. ¿Por qué no se mira a sí mismo y escribe lo que encuentra? ¿Tiene miedo a hacerlo? Hannibal se molesta y responde: una vez trataron de interrogarme. Le saqué el hígado y me lo comí con condimentos. Hannibal se molesta y le dice a Clarice que se lleve su expediente. Como decíamos anteriormente, nos muestra que el personaje pone por encima sus deseos sin importarle que sus actos sean éticos o no. Lo mismo que pasa con muchas personas que consumen animales. En los posts de veganismo siempre hay personas que están posteando o escribiendo: amo la carne, amo el tocino, el pollo es genial. Siempre es más fácil acusar al otro o refutar sin argumentos que cuestionarnos a nosotros mismos. Hay una escena muy particular en la película donde en uno de los departamentos del FBI, Clarice y una de sus colegas están observando las noticias en la televisión. Resulta que Catherine Martin es la hija de la senadora Ruth Martin. Catherine se encuentra secuestrada por Buffalo Bill, a lo que su madre envía un mensaje al secuestrador, en el que dice así: sé que usted es capaz de sentir amor y compasión. Ahora tiene la ocasión perfecta para demostrarle al mundo entero que es tan compasivo como fuerte. A lo que Clarice le dice a su colega en voz alta algo que me llamó muchísimo la atención, que dice así: si él ve a Catherine como persona y no como objeto, le costará hacerle daño. Esto es exactamente lo que pasa en la industria cárnica. Cosificar a los animales, separarlo de su condición de persona no humana y verlo como un objeto, como un producto, como un instrumento a beneficio del interés y placer de los consumidores que indirecta o indirectamente son los que ejercen la violencia. Ahora bien, eso nos lleva a otra cuestión. ¿Los animales son personas?
¿Los animales son personas no humanas? ¿Los animales poseen personalidad, autonomía? ¿Poseen intereses individuales? Bueno, los voy a dejar con un fragmento de Hugo Daniel Carrión, que es abogado, activista argentino por los derechos de los animales. Bien, soy yo. ¿Qué tal? El mismo que presentó todos los días es el que va a hablar. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien, sí. Vamos a ver estos conceptos. La decosificación de las personas no humanas. ¿Qué significa? Es bastante pretencioso, es flashero. Es decir, ¿qué quiere decir? Persona no humana, decosificación. La idea es tratar de avanzar en un análisis que tiene que ver con la relación entre el animal y el ser humano a lo largo de la historia y la perspectiva filosófica y jurídica. Primero vamos a tratar de aclarar algunos conceptos, porque decimos decosificar. ¿Qué es decosificar? Primero entendamos lo contrario, ¿qué es cosificar? Esto es muy importante porque estos argumentos, ¿saben de dónde vienen? De la política sexual de la carne, trabajo de Carol Adams. Ustedes no se sabían, pero se dice que en el consumo de carne hay connotaciones sexistas. ¿Por qué? Porque la mujer es sensible, llora, ve la vaca que va en el camión y se conmueve. El hombre no puede mostrar sentimientos irracionales al llorar y a conmoverse. El hombre tiene que mantenerse firme. El hombre es hecho y derecho, es hombre, es macho y come carne. Y lo demuestra de esa manera. Eso tiene que ver con la dominación patriarcal. Ese trabajo analiza las escritoras Carol Adams y Martha Nussbaum. Y llega a la conclusión que para cosificar, y uno puede cosificar cualquier cosa, puede cosificar a una persona o a un animal. Y estos son los elementos que estas autoras encontraron en común con la cosificación. Yo no me presenté, pero yo soy fiscal en la Fiscalía Temática de Delitos Sexuales, Femicidio, Violencia de Género y demás. O sea que tenemos claro, en donde trabajamos nosotros, el rol de víctima, concretamente en el rol en lo que implica la violencia de género, ¿no? O sea, van a haber paralelismos muy claros en un lado y en otro. Y esto tiene que ver porque para nosotros significa que hace 400 años una persona de raza negra era una cosa, pero no una cosa en un sentido, digo que es una cosa, no, era una cosa porque se podía vender, se podía comprar, se podía maltratar, o sea, hacía lo que quería, no tenía el estatus de persona. El hereje, aquel que era considerado por la Santa Inquisición como una persona que no respondía a los cánones de la Iglesia, también era un medio humano. Y la mujer era medio humana. Entonces, por lo tanto, se la podía esclavizar, someter y cosificar. Estos son los rasgos que estas autoras definen como los rasgos que se ven en todo caso de cosificación. Instrumentalización, es decir, la persona es un instrumento al servicio de mis intereses. Esto se ve muy fácilmente en los casos de los sociópatas o los psicópatas, que donde falta algo es la empatía. Empatía es ponerme en el lugar del otro. La otra persona es solamente un instrumento, una cosa que yo utilizo para mis fines. Yo necesito satisfacerme en cualquier aspecto y esa persona es el objeto de mi satisfacción. Negación de autonomía, es decir, la otra persona no tiene libertad e independencia. Inercia, fungibilidad, una persona puede ser cambiada por otra. Esto es muy típico en las relaciones humanas. Violabilidad, es decir, uno puede avanzar sobre la persona sin respetar sus intereses y derechos. Propiedad, como el esclavo, es una cosa, es de mi propiedad. Negación de la subjetividad, reducción al cuerpo, reducción a la apariencia y silenciamiento. La última etapa del silenciamiento es cuando también en los casos de delitos sexuales la persona que es víctima se convierte ella misma, se hace una traslación de la subjetividad y piensa que esa persona es la responsable de lo que pasó. Es decir, el rol de víctima, la persona que es víctima, por ejemplo, una persona víctima de delito sexual, dice, si mi padrastro me estuvo abusando durante 12 años fue porque yo algo habré hecho. Se hace una traslación de la subjetividad. Se trata de racionalizar de alguna manera porque no se puede convivir con eso. Y se genera un pacto de silencio. No se habla más. Bueno, todos estos son rasgos de la cosificación. Pasamos. Bien. ¿Por qué se puede cosificar a una persona o a alguien que no
digo persona y traten de entender este concepto. Yo digo persona y no digo ser humano. Digo persona humana y digo persona no humana. Ahora vamos a ver por qué me puedo aventurar a decir que una persona también puede ser un animal. ¿Por qué lo digo? Y porque ella se dice en muchas jurisdicciones y en muchos ordenamientos jurídicos del mundo. Persona no humana. ¿Lo han escuchado alguna vez? Bien, perfecto. La cosificación aparece cuando consideramos o nos comportamos hacia los demás como si fueran fines, como dijimos, y no como una persona que tiene intereses y necesidades propias a tener en cuenta. Eso es porque se recurre a un concepto que se denomina especismo, que es considerar, se llama antropocentrismo moral. Es decir, moralmente solo los hombres, los que pertenecemos a la especie Homo sapiens, tenemos el derecho de tener intereses. El resto no merece ningún tipo de consideración moral. Eso se llama antropocentrismo moral y implica especismo. Es decir, esta especie sí, esta especie no. El Homo sapiens, hemos escuchado a montones de profesionales hablando de que nosotros, los seres humanos, somos animales, pertenecemos al reino animal. Una especie concreta, Homo sapiens. Porque otro animal de la misma escala no puede tener consideraciones morales. Bien. Esto obedece a una circunstancia muy particular que se llama carnismo. ¿Han escuchado el término carnismo? El carnismo es un término acuñado por la licenciada o doctora en psicología de la Universidad de Massachusetts, Melanie Joy, que dijo: el carnismo es un grupo de ideología y de ideas que están metidas en la sociedad, en todos los estratos, y que lo que determina es y combina a todas las personas a seguir comiendo carne y perpetuar el sistema de explotación y esclavismo animal. Y se basa en 3 postulados básicos: la costumbre, el sabor, la tradición, es decir, hay varios. Pero la verdad es que hay uno solo, la falta de empatía. Cuando nos falta empatía con el otro, cuando no nos podemos colocar en el lugar del otro, sucede exactamente eso, que es mantenernos en el sistema de explotación de las especies en general. El hombre explota a las demás. Y reconocer que los demás animales, son seres sintientes, implicaría reconocer personalidad jurídica. ¿Por qué para mí es muy importante lograr un reconocimiento de personalidad jurídica de los animales? Porque dije, esclavos 400 años, la mujer el derecho a voto medio siglo. El nuevo paradigma que tiene que llegar es la liberación animal. Y no va a llegar vendiendo milanesa de soja. Sí va a haber un paradigma donde vamos a abrir mentes. Yo le voy a contar a la señora, mire, la salud, bla, bla, bla. Sí, pero masivamente el acto, la declaración es un acto político. Los activistas somos políticamente incorrectos. Yo hablé en el video de Vejefobia del etiquetamiento. La minoría etiquetada por la mayoría. Somos unos desviados. Esa es la teoría del etiquetamiento. Es un paradigma utilizado en la década del 70 para los desviados. Todo aquel que no se ajusta a las normas de conducta, la señorita que tiene el pelo verde, la otra que usa el shortcito corto, el otro que tiene arito, bueno, todos desviados. Manga de desviados, los veganos. Y como tales, discriminados por la sociedad. De ahí nace la vejefobia. Pero no quiero meterme en vejefobia porque no ese es el tema. Pero sí, para mí es importante que el acto de declaración de que el animal es una... Primero hay que lograr que sea persona no humana. Luego se impugna la cosificación. Impugnada la cosificación y cuando ya no quede más que decir si es una persona no humana, hay que reconocerles derechos. Se acabó el cuento. No hay nada más que hacer. Como pasó con la raza negra, como pasó con la mujer y la negación sistemática de sus derechos, como va a pasar con los animales. Pero vamos a dar batalla. ¿Qué es una persona para ustedes? Yo no estoy hablando de animales. ¿Qué es una persona? Vine a tomarles lección. Yo era docente. Así que, vamos. Bueno, esa es la definición del Código Civil. ¿Qué es una persona? Bueno, vive y piensa, puede ser. ¿Qué más? Bueno, es lo que dijo ella. Está bien, susceptible de derechos y obligaciones. Pero eso podría decir, yo también soy un dictador y digo, a partir de ahora los muebles tienen derechos y obligaciones. Y no definiría persona, en esencia. Bueno, se define generalmente como una persona dotada de razón, consciente de sí mismo y con una identidad propia. Bien, definición maravillosa. Entonces somos los seres humanos. El resto, que se jodan. No tienen derechos. ¿Y por qué no tienen derechos?
porque no piensan, no razonan. Acá estuvo Astrid Strasser y mostró ejemplos cabales científicos donde los animales razonan, resuelven problemas complejísimos, tienen altruismo, tienen empatía, sienten sobre todo. Con ese argumento completo, conciencia, autonomía, razonamiento, lenguaje, se dijo todo eso para darle en la categoría de persona humana ¿a quién? A los primates superiores. Caso de orangutana Sandra, que se dijo que es un sujeto de derechos, tiene identidad propia, sabe lo que quiere, los bonobos, hoy vimos los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, bla, 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 bla. Perfecto. ¿Y en qué se basa esa suposición? En que todos esos animales tienen algo en el cerebro que se llama neurocórtex, que es lo que genera conciencia. Perfecto. El ser humano lo tiene, los primates superiores lo tienen. Pero ¿saben qué? Miren lo que pasó acá. La Declaración de Cambridge sobre la conciencia, escrita por Philip Lowe. ¿Saben que en el año 2012 se juntaron los más eminentes científicos de Cambridge, en la Universidad de Cambridge, e hicieron una declaración de conciencia y la firmaron ante la presencia de Stephen Hawking? ¿Lo conocen a Stephen Hawking? Físico cuántico, creador de la teoría de los agujeros de gusano y demás. Firmaron que todas las especies, por más que no tengan un neurocórtex, tienen sustratos neurológicos, neuroanatómicos, neurofisiológicos, en fin, sustratos neurológicos que generan conciencia. Y dijeron, todas las especies animales generan conciencia. ¿Es un flash o no esto que estoy diciendo? Todos los animales tienen conciencia. Ya no era el mono. Bueno, sí, el mono de Dactari, porque hacía la mona chita. ¿Qué estamos hablando? Todos los animales tienen conciencia. No importa si tienen neurocórtex. De hecho, el cuervo, del cual hablaba Astrid Strasser, como el cuervo de Caledonia, de Nueva Caledonia creo que es el más inteligente, aún más que los delfines y demás, presenta este tipo de sustratos anatómicos, neurológicos, y genera conciencia. No tiene neurocórtex. ¿Qué le importa el neurocórtex? Ya no era un argumento. Siempre estamos buscando un argumento más para no entender y no descubrir y no revelar que los animales tienen conciencia. Entonces, en esa misma declaración dijeron, la capacidad de expresarse no es común a los seres humanos. Todos los animales se expresan. Así que tildamos a aquel que dijo, si no tenés lenguaje no sos persona. ¡Pum! Se lo derribamos. Darwin sostenía que era vegetariano. ¿Ustedes sabían que Darwin era vegetariano? Bueno, a los activistas lo saben. Darwin decía que la diferencia de inteligencia de los animales era de grado, no de clase. Todas las clases tenían inteligencia, variaba la graduación, nada más. Muy interesante. Y con esta declaración de conciencia de Cambridge, se acabó la discusión. Y entonces uno se pregunta, si no es el lenguaje, si no es la razón, si no es la forma en la cual sienten, entonces ya no tengo más argumentos para decir que el animal no puede ser persona. El animal, si tildo todas las exigencias que toda la doctrina mayoritaria, a nivel ético, a nivel religioso, a nivel filosófico, a nivel jurídico, dice, esto es una persona, el animal también es persona. Se acabó la discusión. Aclarada la cuestión si los animales son personas o no, desde mi punto de vista, quiero pasar a otro diálogo que se destaca mucho en la película, que es el que le da el título a la misma. Si no me equivoco, es el último diálogo entre Clarice y Hannibal, donde ella intenta interrogarlo para que le diga el verdadero nombre de Buffalo Bill, y de la misma manera él la interroga sobre su trauma de la infancia. Resulta que Clarice, cuando era niña, fue a una zona rural por un par de meses y una noche se despierta escuchando unos llantos que parecían niños, pero en realidad eran corderos que iban al matadero. Ella atrapó uno, intenta huir, lo atrapan, pesaba mucho y al cordero lo matan. De manera paralela, Catherine, la muchacha secuestrada, pasa a ocupar el rol del cordero que ahora ella quiere salvar. Quiero destacar que haya sido una visita por 2 meses a una zona rural, ya que si Clarice hubiera nacido en ese entorno, hubiera naturalizado toda esta cuestión de la matanza y la explotación animal. Y por eso ha generado un gran trauma en ella. Intentar salvar uno y no poder hacerlo,
Es lo que lleva a Clarice a intentar resolver este caso, o incluso tratar de que el mundo sea un poco más justo. Siempre digo, si comer carne es tan natural, tan normal y tan necesario, ¿por qué llevamos a nuestros niños a las huertas y no a los mataderos? Los corderos no están en silencio, han sido silenciados por la industria, por el lenguaje, por la cultura. ¿Qué mejor manera que silenciar la cuestión que silenciando a los animales? Cuando hablamos de explotación animal no podemos dejar de referirnos a ciertos conceptos psicológicos y sociológicos que sostienen este modelo. La psicóloga norteamericana Carol Adams introdujo un concepto muy importante para entender cómo se puede sostener justamente la explotación animal. Uno de ellos, y el más importante que introduce, a mi juicio, es el de referente ausente. Esto es que detrás de cada plato de carne hay una ausencia, lo que no se ve, concretamente la muerte del animal. Y esta función que tiene el referente ausente es de mantener a esta carne separada de la idea de que fue alguna vez alguien, un individuo que quería vivir y que por supuesto jamás prestó conscientemente y voluntariamente su cuerpo para que lo maten. Esta idea lo que trae es la noción de que los animales humanos son cosificados, es decir, la transformación de seres sintientes y conscientes en objetos puestos en el mercado, ¿no? Como mercancías. Es muy importante para nosotros del veganismo modificar este status quo para brindarle justamente a nuestros hermanos, los no humanos, los derechos que por justicia le corresponden y transformar esta ausencia en la igualdad de su presencia. Repito que este no es el tema central de la película. El fin de este video es desmantelar desde una visión antiespecista justamente el especismo exhibiéndose y ocultándose en nuestras sociedades, disfrazando convicciones con fines económicos y hedonistas, decorando la muerte y la tortura con hipocresía, condimentando cadáveres con mitos. La violencia es violencia y debe ser abolida, sin importar la especie. Bajé las escaleras, salí, subí al establo. No quería asomarme y necesitaba hacerlo. ¿Qué fue lo que viste, Clarice? Trata de recordar. Corderos. Estaban gritando. Era la matanza de los corderos pequeños. Estaban gritando. ¿Y saliste huyendo? No. Primero traté de liberarlos. Les abrí la puerta de su corral y no corrían, se quedaron ahí confundidos. Pero tú sí podías y lo hiciste, ¿verdad? Sí. Abracé a un cordero y salí corriendo. ¿A dónde ibas, Clarice? No lo sé, no tenía alimento ni agua. Hacía mucho frío, mucho frío. Creí que podría salvar al menos a uno. Pero pesaba tanto. Demasiado. Me había alejado unos cuantos kilómetros cuando el comisario me recogió. El ranchero estaba tan enfurecido que me envió a vivir al orfelinato del lugar. No volví a ver el rancho. ¿Qué le pasó a tu cordero, Clarice? Lo mato. Todavía despiertas a veces. Despiertas en la oscuridad y escuchas los gritos del cordero. Sí. ¿Crees que si salvas a la pobre de Catherine, harás que no griten, verdad? ¿Crees que si Catherine vive, no volverás a despertar en la oscuridad, escuchando esos horribles gritos de los pobres corderos? No lo sé. No lo sé. Gracias, Clarice. Gracias. Dígame su nombre, doctor. El doctor Chilton, me imagino.
Creo que ustedes se conocen.